Hay una inquietud silenciosa que recorre muchos hogares modernos. Quizás la hayas sentido al despertar sin motivo en medio de la noche, con un peso en el pecho que no sabes explicar. O al entrar en una habitación específica de tu casa y percibir que algo allí parece quieto, adormecido, como si el aire hubiera perdido el brillo. A veces es una sensación tan sutil que dudas de ti mismo. Pero el cuerpo sabe, el alma sabe, ella siempre sabe. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. Y hay silencios que gritan más que el ruido. Quizás hayas observado que, aunque te esfuerces, ciertos aspectos de tu vida parecen atascados. La prosperidad escapa, las relaciones se desgastan, la salud oscila, la mente no descansa. Como si una fuerza invisible te estuviera arrastrando hacia abajo, drenando tu vitalidad, haciendo que el simple acto de vivir sea más pesado de lo que debería ser. Y tú intentas resolverlo con más trabajo, más planificación, más esfuerzo, creyendo que el problema está solo en ti. Pero, ¿y si no lo está? Pocos saben lo que Gopu descubrió al escuchar el amanecer. Existe una sabiduría antigua que dice: nada dentro de una casa está muerto. Objetos, incluso aquellos que parecen inertes, guardan historias, emociones, memorias. Intenciones antiguas, marcas de vidas que ya no están allí. Y cuando esos objetos vienen de otros tiempos, heredados, comprados en anticuarios, recibidos de alguien cuyo destino desconoces, llevan consigo rastros de energía que pueden infiltrarse silenciosamente en tu vida. Quizás tengas en tu casa una pieza antigua que admiras sin saber por qué. Una mesa heredada de los abuelos, un baúl que compraste porque parecía bonito, un espejo antiguo que encontraste en una feria, una estatua olvidada, un artefacto sin historia, una herramienta antigua de origen dudoso. Algunos de esos objetos traen fuerza, protección, sabiduría ancestral, pero otros llevan densidades que no te pertenecen. Y es sobre esto de lo que, serio, necesito hablar ahora. Imagina entrar en un río límpido y de repente pisar en un área turbia, donde el agua pesa, donde algo parece tirar de tu tobillo hacia abajo. La energía de ciertos objetos funciona de la misma manera. Crean remolinos invisibles que interfieren en el chi, el flujo vital que sustenta equilibrio, armonía y prosperidad. Y cuando ese flujo se rompe, lo sientes, incluso sin saber explicarlo. Hay objetos que drenan, hay objetos que aprisionan, hay objetos que llaman aquello que no deseas, y hay objetos que simplemente ya han vivido demasiado. Algunos fueron testigos de dolor, de pérdidas, de conflictos. Otros fueron usados en momentos de desesperación, en rituales desconocidos, en ambientes marcados por miedo, tristeza o violencia. Hay piezas que absorbieron intenciones tan densas que, incluso después de décadas, aún reverberan como un eco persistente. Y cuando permites que esas piezas entren en casa, sin conciencia, sin purificación, sin respeto, se abre una brecha invisible.
Quizás ya hayas percibido señales, plantas que se marchitan solo en aquel rincón, una sensación de cansancio siempre que pasas por allí, peleas frecuentes iniciadas sin motivo, objetos electrónicos que se rompen, sueños confusos. Estancamiento financiero, sensación de peso en los hombros, falta de claridad mental. La casa habla antes de que la vida se desmorone. Y la pregunta que quizá nunca te hayas hecho es esta: ¿qué vive en los objetos que viven conmigo? Fue escuchando esa pregunta que mi jornada comenzó. No como maestro, no como sabio, sino como alguien que aprendió a escuchar aquello que los ojos no ven. Soy Guopu, y desde muy joven las montañas me enseñaron que nada que reposa en la materia es totalmente silencioso. El viento me reveló que cada objeto carga un soplo de intención. El agua enseñó que la energía siempre busca el camino más fácil y a veces ese camino lleva hacia dentro de tu casa. Y la tierra me mostró que aquello que no es purificado pesa. La vida moderna corre demasiado rápido para percibir esas sutilezas. Trabajas, cuidas de la familia, intentas equilibrar las presiones del mundo y no imaginas que en el corazón de tu casa reposa un objeto que no debería estar allí. Un objeto que perturba el flujo natural del Tao, interfiriendo en tu paz más íntima. Un objeto que no pertenece a tu destino, pero que está influyendo en cada paso de él. Y digo esto con serenidad. No es tu culpa. Nadie enseña a mirar lo invisible. Pero lo invisible sigue actuando, lo percibas o no. Muchas casas que visité a lo largo de la vida tenían un punto en común. Un objeto antiguo, pesado, silencioso, olvidado, colocado en un rincón o sobre una estantería, decorativo a los ojos, pero turbulento para el espíritu. Y siempre que tocaba esos objetos, percibía la misma sensación, como la memoria de un viento que pasó por muchos lugares antes de llegar allí. Las energías antiguas que no fueron liberadas permanecen atrapadas como polvo dentro de una caja cerrada hace siglos. Y ese polvo energético se esparce. Pero antes de que temas, permíteme decir, nada dentro de una casa es inmutable. Todo puede ser purificado, todo puede ser transformado, todo puede ser devuelto a su estado natural. Pero primero es necesario ver. Mira alrededor de tu casa, con calma, con presencia. Observa aquello que mantienes no por amor, sino por hábito. Piezas heredadas que guardas por obligación. Objetos antiguos que compraste sin saber su origen. Artefactos que pertenecían a alguien cuya tristeza aún resuena. Muebles pesados que parecen nunca estar en el lugar correcto. Objetos que no entiendes por qué aún conservas. No necesitas deshacerte de nada todavía. Primero es necesario despertar. Hay un misterio profundo en el Feng Shui que pocas personas comprenden. Los objetos antiguos no son solo materia, son portales. Portales que conectan el presente con el pasado, lo visible con lo invisible, tu hogar con las historias que no te pertenecen. Algunos portales traen sanación, otros traen desequilibrio. Y la sabiduría está en saber diferenciar. La energía antigua no es buena ni mala, solo busca un lugar para reposar, y a veces reposa en ti.
Por eso, esta guía existe, para despertar tus ojos, tu intuición y tu percepción, para guiarte con serenidad a identificar qué objetos en tu casa pueden estar destruyendo tu energía silenciosamente día tras día y cómo rescatar el equilibrio perdido. Pero antes de proseguir, necesito que respires hondo. Siente el aire tocar tu cuerpo. Siente el espacio a tu alrededor. Siente tu casa como un organismo vivo. Ella está conversando contigo. Ahora permite que una pregunta surja dentro de ti. ¿Qué historias extranjeras estoy albergando sin percibir? Esa pregunta abrirá el camino. Y el camino necesita ser recorrido con calma. Si el silencio habló más alto, escribe: abro espacio para que el Tao actúe. La neblina descendía lentamente sobre las montañas cuando dejé mi pequeño refugio de madera aquella mañana antigua. El viento era frío, pero cargaba una suavidad que solo los lugares sagrados conocen. Las hojas de los bambúes susurraban como monjes entonando oraciones invisibles, y el agua del río, siempre presente, parecía cantar una melodía que solo el corazón comprende. Era uno de esos amaneceres en que el mundo parece nacer por segunda vez. Fue en ese escenario que aprendí a escuchar lo que no tiene voz. La naturaleza es el primer maestro. Pero hay maestros que nacen del silencio, y de estos, Guo Pu es solo un discípulo atento. Caminaba entre la niebla cuando percibí que los objetos antiguos que tantas personas guardaban en sus casas llevaban más que materia, más que forma, más que historia. Algunos vibraban como si aún estuvieran vivos. Otros parecían dormir profundamente. Y había aquellos que, incluso inmóviles, exhalaban sombras o luces que se expandían por el ambiente. Para la mayoría de las personas son solo cosas. Para la energía son semillas. Semillas que pueden germinar armonía o desorden. En aquel tiempo, antes de llevar el nombre que hoy conoces, yo era solo un joven aprendiz vagando por las montañas de Xiongnan. Me sentaba frente a los bambúes por largas horas, observando sus movimientos sutiles. Aprendí que se curvan para no romperse, que se alinean con el viento, no por sumisión, sino por profunda sabiduría. Y percibí que la energía de una casa necesita hacer lo mismo, curvarse al flujo natural, nunca luchar contra él. Fue entonces cuando el viejo sabio que me guiaba, un hombre de pocas palabras y ojos que parecían llevar 100 otoños, me dijo algo que sorprendió mi vida para siempre. Guo Pu, los objetos guardan el alma de aquellos que los tocaron. Si deseas sanar una casa, escucha primero lo que esos objetos dicen. Yo pregunté, ¿y cómo puedo escuchar aquello que no habla? Él respondió con una casi imperceptible: silenciando aquello que habla demasiado dentro de ti. Fue así como comencé a escuchar lo invisible, y lo invisible habla. Habla en la vibración de las maderas oscuras, en el eco de los metales antiguos, en el aura que rodea una pieza que ya vio lágrimas, miedos, conflictos, despedidas.
Cada objeto antiguo es como una copa que guarda el sabor del vino que ya contorneó sus paredes. Algunos guardan sanación, otros guardan dolor. Muchas personas creen que basta con limpiar la superficie, pero no comprenden que hay capas imposibles de alcanzar con agua y jabón. Existen memorias que se impregnan en el chi, y el chi siempre encuentra un camino para esparcirse. Mientras caminaba por la montaña aquella mañana, la bruma se abrió por un instante, revelando el sol naciente. La luz se escurrió por las colinas como oro líquido, iluminando piedras, árboles y ríos. En ese instante comprendí algo que nunca más olvidé. Lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo. Esa enseñanza ancestral se convirtió en el eje de todo lo que desde entonces comparto. Porque los objetos antiguos, cuando no fluyen con el tiempo, cuando cargan energía estancada, se convierten en sombras atrapadas en tu casa. Y donde hay sombra acumulada, la vida tiene dificultad para florecer. Pero lo más importante, todo esto puede ser transformado. Después de este despertar, dediqué años a observar la relación entre los objetos y el destino de las personas. En casas pequeñas de aldeas distantes se percibe con claridad. Un baúl heredado puede cargar tristeza adormecida. Un espejo antiguo puede reflejar memorias que no pertenecen a los habitantes. Una pieza de metal puede guardar resquicios de conflictos pasados. Todo esto se infiltra silenciosamente en la rutina, en los sueños, en los conflictos, en la salud. Una vez, en una aldea cercana al río Wei, una familia sufría desde hacía años con constantes pérdidas financieras. Trabajaban duro, pero el dinero se escurría como agua entre los dedos. Cuando entré en la casa, percibí de inmediato, había un objeto que hablaba más alto que todos los demás. Era un reloj antiguo de madera oscura, heredado del abuelo del patriarca. Ya no funcionaba, estaba parado desde hacía décadas. Y aún así, su presencia era densa, pesada, como si el tiempo allí estuviera aprisionado. Al tocarlo, sentí un frío súbito recorrer mi brazo. Era como sostener un fragmento de tiempo fosilizado. ¿Por qué mantienen este reloj?, pregunté. La esposa respondió, porque era de su abuelo. Él lo amaba mucho. El marido, con los ojos bajos, completó, y porque no queremos olvidar nuestra historia. Respiré hondo. Hay memorias que honran y hay memorias que atrapan. Les expliqué que cuando un reloj que representa el linaje familiar permanece parado, el flujo del tiempo dentro del hogar también se interrumpe. La vida deja de avanzar con naturalidad. La prosperidad deja de circular. El chi deja de moverse. Y entonces les dije algo que nunca olvido. Honrar es permitir que lo que pasó siga su camino. El amor no vive en objetos, vive en el flujo. Ellos comprendieron. Y aquel mismo día realizamos un Joful ritual simple para liberar la energía atrapada en aquel reloj. No se trataba de deshacerse de él, sino de devolverlo al movimiento, a la vida, al tiempo que sigue. Semanas después, reencontré a aquella familia. Por alguna razón que no pude explicar de inmediato, parecía haber más luz en sus ojos. Ellos sonrieron. Me contaron que un nuevo negocio se había abierto para ellos, una oportunidad que nunca imaginaron.
que los gastos inesperados habían cesado, que la casa parecía respirar. Y yo sonreí en silencio, no por orgullo, sino por la belleza de la verdad simple. Cuando el chi se mueve, la vida se mueve. Objetos antiguos pueden ser aliados o enemigos espirituales. Todo depende del estado de su energía. Y el Feng Shui, más que una técnica, es un camino de escucha profunda. Enseña a percibir lo que está vivo y lo que está muerto dentro de una casa, lo que está fluyendo y lo que está estancado, lo que apoya el destino y lo que lo sabotea en silencio. Algunas personas imaginan que basta con quitar el polvo, encender un incienso o colocar un cristal. Pero el Tao es más profundo que eso. El Tao enseña que el flujo es una danza entre cielo y tierra, y que cada objeto es un bailarín en esa coreografía invisible. Cuando un objeto antiguo está alineado con la energía de la casa, la atmósfera se expande, el ambiente respira, el hogar se vuelve ligero y la vida se abre como una flor al amanecer. Pero cuando un objeto antiguo carga densidad, tristeza o historias que no fueron purificadas, bloquea el movimiento natural del chi. Crea remolinos, turbulencias, silencios pesados. Y es en esos silencios donde la vida comienza a atascarse. Por eso, en esta jornada que estamos recorriendo juntos, necesito que comprendas profundamente. No se trata de superstición, no se trata de miedo, no se trata de misterio oscuro. Se trata de sensibilidad, se trata de percibir que todo vibra, se trata de restaurar el equilibrio. Objetos antiguos pueden guardar sabiduría, pueden guardar protección, pueden guardar bendiciones, pero también pueden guardar dolores que no son tuyos, destinos que no te pertenecen, tristezas que no te conciernen. Al comprender esto, te liberas, y cuando te liberas, tu casa también se libera. Siente esto por un instante. Respira. Imagina tu casa como un campo luminoso. Ve cada objeto brillando u oscureciéndose según su energía. Percibe que algunos piden luz, otros piden descanso, otros piden despedida. Y todo esto es natural. Ahora que ya hemos caminado juntos por la niebla del Maestro y por la sabiduría de lo invisible, avanzaremos hacia aquello que realmente transforma, las claves espirituales, los principios que revelan cómo la energía de objetos antiguos actúa y cómo restaurar el flujo de tu hogar. Ahora que has escuchado el susurro de las montañas y has comprendido que cada objeto guarda una voz invisible, necesitamos avanzar hacia el corazón de esta jornada, las claves espirituales que revelan cómo la energía de objetos antiguos actúa y cómo restaurar el flujo que sustenta tu casa y tu vida. Esas claves no son teorías, sino puertas. A cada una que se abre, atraviesas un nuevo entendimiento sobre el chi, el Tao y el silencio que sustenta todas las cosas. Y, como siempre sucede con el sabio, aquello que aprendes sobre tu casa también se transforma dentro de ti. Quiero que camines conmigo en silencio ahora. Imagina que estamos ante un lago antiguo, donde el cielo se refleja en el agua inmóvil. Es aquí donde las claves se revelan, porque solo en la quietud la profundidad se muestra. Clave 1. La pausa del río. Pausar es escuchar.
Antes de mover cualquier objeto, antes de deshacerte, limpiar o reorganizar, es necesario hacer aquello que casi nadie hace: pausar. Este es el primer gesto del Feng Shui ancestral. No se trata de actuar, sino de escuchar. Así como el río antes de doblar una curva reduce su velocidad para sentir el terreno, tú necesitas reducir tu ritmo para sentir tu casa. La prisa es enemiga de la percepción. La mente agitada mira, pero no ve. Ve solo la superficie. Cuando tú paras, el chi se revela. Quiero que elijas una habitación de tu casa, aquella donde la energía parece más pesada, más turbia o más silenciosa. Siéntate allí por unos minutos. No juzgues, no intentes entender, solo permanece, respira, deja que la casa hable contigo. En ese silencio comenzarás a percibir matices que antes pasaban desapercibidos. Un rincón siempre oscuro, incluso con luz. Un nervioso objeto que incomoda sin motivo claro. Un mueble que parece fuera de lugar. Una sensación leve de opresión. Un frío sutil en la piel. Esto es la casa pidiendo cambio. Esto es la energía queriendo moverse. Nada necesita ser empujado. Esa es la microreflexión que acompaña esta clave, porque en el Feng Shui verdadero, el movimiento nace de la escucha, no de la fuerza. Cuando pausas, escuchas. Cuando escuchas, ves. Cuando ves, sabes. Y cuando sabes, actúas sin error. Clave 2. La fuerza del bambú. Flexibilidad es sabiduría. Objetos antiguos son como bambúes rígidos que, si no son cuidados, se parten. La energía que ellos cargan puede fijarse de tal manera que se vuelve inflexible, impenetrable, resistente al flujo de la vida. ¿Qué sucede cuando la energía deja de ser flexible? Ella bloquea. Y donde hay bloqueo, hay estancamiento. Donde hay estancamiento, hay peso. Donde hay peso, hay cansancio. Y donde hay cansancio, la vida pierde brillo. Observa tu casa. ¿Hay muebles posicionados porque siempre estuvieron allí? ¿Hay objetos antiguos que mantienes por obligación? ¿Hay piezas pesadas que parecen empujar el ambiente hacia abajo? Todo aquello que se ha vuelto rígido necesita aprender a doblarse nuevamente. ¿Y cómo enseñamos a la rigidez a volverse flexible? Con movimiento ligero, con intención suave, con conciencia. Basta con desplazar un objeto antiguo algunos centímetros para percibir. El aire circula, la luz se abre, el chi respira. Toda respuesta nace en el silencio. Esa es la microreflexión de esta clave. Ella recuerda que la rigidez no se disuelve con fuerza, sino con presencia. Clave 3. El reflejo del lago. La mente en calma refleja el cielo. Entre todas las claves, esta quizás sea la más profunda. Un lago agitado distorsiona el cielo. Solamente cuando el agua se aquieta es que el reflejo se vuelve puro. Así es tu hogar. Así es tu mente. Objetos antiguos con energía densa funcionan como piedras arrojadas en el lago de tu casa, crean ondas invisibles. Esas ondas afectan tu claridad, tu humor, tus pensamientos, tu capacidad de ver soluciones, tu descanso, tus sueños. Cuando percibes que estás inquieto sin motivo, que pensamientos se repiten sin sentido, que la mente se vuelve pesada al entrar en un ambiente, el lago de tu hogar está agitado.
y un lago agitado no refleja nada con precisión. Para restaurar el reflejo puro es necesario permitir que el agua se calme. Y la forma más profunda de hacer esto es reduciendo la carga energética de los objetos antiguos. Purificaciones simples, con agua, con sal, con luz, con sonido, realinean el reflejo. No porque tengan poder mágico, sino porque devuelven a la energía su naturaleza original, fluidez. La calma ve lo que la prisa oculta. Esa microreflexión pertenece a esta clave y revela el secreto del lago. Si la mente está agitada, el hogar está hablando. Si el hogar está agitado, la mente está reflejando. Nada está separado. Clave 4. El viento invisible. Moverse sin forzar. Hay objetos antiguos en tu casa que simplemente ya no quieren permanecer. No porque sean malos, sino porque ya cumplieron su función. La energía de ellos se agotó. Y cuando algo cumple su ciclo, necesita seguir su camino. Ya debes haber percibido esto, una pieza que parece pesar más de lo que debería, un objeto que causa incomodidad sutil, algo que miras y sientes una leve resistencia interna. La sabiduría está en no forzar, ni mantener por apego, ni descartar por impulsividad, sino moverse con ligereza. El Feng Shui enseña que cuando se sigue el viento invisible, la intuición silenciosa, la acción nunca yerra. Sabes cuándo algo debe partir, sabes cuándo algo debe quedarse, sabes cuándo algo necesita ser purificado, sabes cuándo algo necesita ser movido. Todo ese saber nace de dentro, no de la mente lógica. Nada necesita ser decidido con prisa. Permite que el viento invisible conduzca. Nada necesita ser empujado. Clave 5. La montaña interior. Calma es centro y poder. Todos los objetos antiguos de tu casa hablan de una única cosa: tu centro. Una casa desequilibrada es reflejo de un centro humano afectado. Una casa pesada es reflejo de un corazón cansado. Una casa confusa es reflejo de una mente fragmentada. Pero cuando tu centro está firme, como una montaña silenciosa, sabes exactamente lo que debe permanecer, lo que debe partir, lo que debe ser purificado y lo que debe ser honrado. Estar en el centro es el mayor poder. Sin centro, reaccionas. Con centro, decides. Esta clave no es sobre objetos, sino sobre ti, sobre la fuerza que emerge cuando la calma se instala dentro. Cuando estás centrado, nada externo te desequilibra. Cuando estás centrado, tu casa se alinea a tu campo energético. Cuando estás centrado, la armonía nace sin esfuerzo. Toda respuesta nace en el silencio. La montaña interior es la única clave que sustenta todas las demás. Sin ella, cualquier movimiento se pierde. Con ella, cualquier movimiento florece. Ahora comprendes las claves espirituales que gobiernan la relación entre objetos antiguos y el flujo vital de tu casa. Sin embargo, el camino no termina aquí, en realidad está apenas comenzando. A continuación, entraremos en el territorio más profundo de esta jornada, el ritual y la travesía, donde la sabiduría deja de ser palabra y se transforma en práctica viva.
Si has llegado hasta aquí, es porque el silencio ya te ha elegido. Ahora, lo que era palabra se convertirá en práctica. El viento ancestral que recorre tu casa pidió paso. La energía antigua que reposa en los objetos está lista para revelar lo que necesita ser visto. Y tú, que escuchaste cada símbolo, cada imagen, cada pausa, estás preparado para atravesar el portal transformador. No te preocupes, no hay complejidad, no hay misterio oculto. El ritual que compartiré ahora es simple, natural, profundamente humano. Pues el Tao nunca exige lo que es difícil, solo lo que es verdadero. Quiero que camines conmigo, despacio, como quien atraviesa un puente sagrado. Cada gesto será un paso. Cada paso será un despertar. Cada despertar será un retorno al flujo natural del chi que recorre tu hogar. La preparación del espacio. Antes de comenzar el ritual, necesitas preparar el ambiente no como quien arregla una sala, sino como quien prepara un templo interior. Recuerda que tu casa, más que materia, es una extensión viva de tu energía. Elige una habitación, aquella donde sientes que mora el peso, aquella donde algo parece siempre denso. Aquella donde reposa el objeto antiguo que carga la historia que necesita ser purificada. No elegirás con la mente, elegirás con el cuerpo. El cuerpo siempre sabe dónde comienza la turbulencia. Entra en la habitación en silencio, cierra la puerta. Respira profundamente 3 veces. A cada exhalación, suelta un poco más del ruido habitual, preocupaciones, metas, expectativas, urgencias. Ahora mira el ambiente como si lo estuvieras viendo por primera vez. No fuerces nada, solo observa. ¿Hay algo más vivo de lo que debería? ¿Hay algo más apagado? ¿Hay un rincón que parece llamar tu mirada? ¿Hay un objeto que destaca? ¿Hay un silencio que pesa? Es allí donde el ritual comienza. El objeto guardián. Ningún objeto antiguo está en tu casa por casualidad. Algunos llegaron como regalos, otros se quedaron porque sería incorrecto tirarlos. Otros fueron adquiridos por impulso. Hay también aquellos que pertenecieron a alguien cuya historia cargas sin percibir. No importa cómo llegó, importa lo que hace ahora. Quiero que te acerques lentamente al objeto que más llama tu atención en este momento, no por el valor, sino por la vibración. Puede ser pequeño como un anillo, grande como una mesa, discreto como un espejo, denso como un baúl. Coloca tu mano a unos centímetros de él. No toques todavía, solo siente. ¿Hay un frío? ¿Un leve calor? ¿Una vibración sutil? ¿Una incomodidad casi imperceptible? ¿Una memoria que surge? ¿Una emoción que aparece? Esto es energía en movimiento. Esto es la historia pidiendo ser purificada. Ahora sí, toca el objeto con la punta de los dedos. Respira y escucha. Los objetos hablan en las sensaciones, en las emociones, en los pensamientos que surgen de repente. No interpretes, solo reconoce.
Algunos objetos guardan miedo, otros guardan luto, otros guardan agotamiento, otros guardan ira, otros guardan historias que no son tuyas y nunca deberían haber sido cargadas por ti. Y ahora llegó el momento de devolverlas al flujo natural del mundo. El agua, el primer elemento de la purificación. El agua no pregunta, no juzga, no resiste. Ella limpia, disuelve, se lleva lo que ya cumplió su ciclo. Trae un recipiente pequeño con agua limpia. No necesita ser mucho, lo suficiente para mojar las manos. Coloca el recipiente delante de ti. Sumerge las puntas de los dedos. Toca nuevamente el objeto. Y di, con voz tranquila, incluso en un susurro: yo te devuelvo al flujo, que todo lo que no es mío siga su camino. El agua ahora se lleva aquello que no debería permanecer. No estás expulsando energía, estás solo devolviendo al río aquello que pertenecía al río, no a tu hogar. La luz, el segundo elemento de la purificación. Ahora enciende una vela, cualquier vela, blanca si es posible. La llama es puente entre lo visible y lo invisible. Ella despierta aquello que durmió demasiado y calma aquello que se agitó. Acerca el objeto a la luz, no lo suficiente para calentar, solo para iluminar. Observa cómo la llama danza. Ella siempre reacciona. A veces se eleva, a veces se recoge, a veces se divide, a veces tiembla. La llama lee el objeto y el objeto lee la llama. En este instante di: que la luz disuelva lo que el tiempo endureció. Y permanece en silencio por unos segundos. La sal, el tercer elemento de la purificación. La sal es el gran guardián de la tierra. Ella absorbe lo que está denso. Ella seca lo que está atrapado. Ella purifica lo que está confuso. Coloca una pequeña cantidad de sal gruesa en las manos. Acerca las manos al objeto. No necesitas derramar sobre él, solo permitir que la energía toque el campo de la sal. La sal hace su trabajo sin esfuerzo. Ella retira el exceso. Ella disuelve el peso. Y ahora tú dices: yo libero lo antiguo, yo acojo lo nuevo. Siente el aire cambiar, siente el ambiente volviéndose más ligero. A veces es sutil como el batir de un ala, a veces es como una ventana que se abre de repente. El viento, el cuarto elemento de la purificación. El viento es movimiento, es ligereza, es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Si puedes, abre una ventana. Permite que el aire entre. Si hay brisa, deja que pase por ti y por el objeto. Si no hay viento, sopla ligeramente sobre el objeto. Tu soplo es chi, es vida, es renovación. Di: lo que es nuevo llega, lo que es viejo parte. La energía ahora comienza a moverse. La tierra, el quinto elemento de la purificación. Por último, coloca el objeto sobre una superficie natural, madera, piedra, tejido natural, algo que represente la tierra. La tierra estabiliza. La tierra acoge. La tierra cierra ciclos. Hecho esto, respira y di: que todo encuentre su lugar. Este es el cierre del ritual. Simple, pero profundamente eficaz. Y ahora, mantener o liberar. Algunos objetos, después del ritual, parecen más ligeros.
Es como si sonrieran. Estos pueden permanecer. Otros continúan densos, pesados, demasiado silenciosos. Estos necesitan partir, no como descarte, sino como liberación. Puedes donar, puedes reciclar, puedes entregarlo al tiempo. Lo importante es entender, si el objeto pesa, no pertenece a tu camino. El retorno al flujo. Cuando purificas un objeto antiguo, purificas tu historia. Cuando liberas una pieza que ya no vibra con tu destino, liberas también una parte tuya que se quedó atrapada en el pasado. Cuando devuelves al flujo lo que ya no pertenece a tu hogar, la vida comienza a moverse nuevamente. Y la travesía se completa. Ahora tu casa respira. Ahora el chi corre. Ahora la luz circula. Ahora el silencio es ligero, no pesado. Ahora el tiempo fluye. Ahora el Feng Shui sucede de dentro hacia afuera. Y lo que viene a continuación es la síntesis final, la sabiduría destilada, el aterrizaje suave después de la travesía. Atravesar un ritual es como atravesar un puente. No eres el mismo al llegar al otro lado. Algo se renueva, algo se ilumina. Algo que dormía despierta suavemente, como el primer rayo de sol que toca la superficie de un lago antes de que las aves anten. Ahora que tus manos ya tocaron la energía oculta de los objetos antiguos y que la casa respiró nuevamente, llegó el momento de integrar todo lo que viviste. Esta última parte no es explicación, no es instrucción, es destilación, como el rocío que se condensa en las hojas al amanecer. Quiero que te sientes en silencio por un instante. Respira. Permite que tu cuerpo recuerde la ligereza que encontró en el ritual. Permite que tu mente perciba que la casa ahora parece un poco más viva. Y permite que tu alma comprenda lo que realmente cambió. No fue el objeto, fuiste tú. Cuando te abres a escuchar lo invisible, algo dentro de ti cambia de dirección. Es como si el corazón, antes apretado, se expandiera. Como si la mente, antes tensa, encontrara reposo. Como si el cuerpo, antes pesado, se volviera más ligero. Y la casa, que es tu reflejo, responde en la misma medida. Ahora caminamos hacia la síntesis. La síntesis no es un resumen, es la esencia de lo que realmente importa. La casa es un espejo, y los espejos nunca mienten. Todo lo que está en tu casa es una extensión de ti. Lo que fluye, fluye porque tú fluyes. Lo que pesa, pesa porque algo en ti también pesa. Lo que se atasca porque alguna parte tuya aún está atrapada en el pasado. Lo que se ilumina, ilumina porque tu conciencia iluminó. Al percibir la energía oculta de los objetos antiguos, tocaste el punto más sensible y más profundo de la sabiduría espiritual. Lo invisible crea lo visible. No encontraste solo piezas que estaban desalineadas, encontraste fragmentos de tu propia historia. Hay objetos que conservamos no porque son útiles, sino porque guardamos miedo de dejarlos ir. Hay piezas que mantenemos por obligación, como si cargar el pasado fuera un deber. Hay ítems que protegemos porque creemos que sin ellos perderíamos parte de nuestra identidad. Pero la verdad es otra. Liberar lo que ya no vibra con tu camino es liberarte a ti mismo. El viento. El viento se llevó el peso y devolvió sabiduría. El flujo que regresa cuando tú regresas al centro.
¿Recuerdas la montaña interior? Ella está presente ahora. Siéntela. Imagina una montaña silenciosa, inmóvil, fuerte, profunda. Nada la derriba, nada la distrae, nada la hace perder su propio eje. Cuando encontraste tu centro a lo largo de esta jornada, la casa encontró el suyo. Y eso no es poesía, es realidad energética. El chi sigue orientación, y tu orientación nace de tu calma. Cuando el interior se alinea, calma el exterior acompaña. Por eso, muchos de los bloqueos que experimentaste, cansancio, estancamiento, problemas financieros, conflictos sin motivo, no estaban solo en los objetos, sino en el campo energético que ellos realimentaban dentro de ti. Cuando los purificaste, purificaste también lo que cargabas invisiblemente en el corazón. El agua sigue, y lo que fluye con ella nunca se rompe. El Tao no exige, él invita. No hay imposición en esta jornada. No hay reglas rígidas, no hay temores. El Tao es invitación, es susurro, es toque suave. Él no dice, haz esto o aquello. Él dice, observa, siente, honra, deja ir, regresa. Y cuando aceptas esa invitación, tu casa cambia, tu mente cambia, tu destino cambia. Algunos objetos antiguos que purificaste quizás necesiten partir. Otros quizás necesiten permanecer. Esto no es racional. Esto es sensorial. Tu cuerpo sabrá. Tu calma dirá. Tu intuición confirmará. La calma ve lo que la prisa oculta. Y ahora estás tranquilo. El hogar como templo vivo. No pienses más en tu casa como paredes y objetos. Piensa en ella como un organismo, un espacio vivo, un templo que respira. Cada objeto es una célula, cada habitación es un órgano, cada movimiento es una corriente sanguínea energética. Cuando purificas, reorganizas o liberas aquello que ya cumplió su ciclo, estás devolviendo salud a tu templo. Estás reviviendo el alma del espacio que te acoge. Estás permitiendo que el chi circule como un río que regresa a su propia fuente. Y un hogar saludable crea una vida saludable. El agua nunca lucha y por eso alcanza el mar. El pasado que se despide en silencio. Hay objetos que cargan sad, historias de dolor. Quizás hayas sentido eso. Puede ser una fotografía antigua, un anillo heredado, un espejo que pasó por muchas manos, un mueble que presenció conflictos. Ellos no son malos. Ellos solo fueron testigos. Pero cuando la historia se vuelve más intensa que la presencia, la energía se vuelve sombra. Y sombras, cuando no son vistas, crecen. Al purificar esos objetos, al liberarlos, al devolverlos al flujo, no solo limpiaste la casa, honraste el pasado. Permitiste que la memoria siguiera su camino. Cerraste ciclos que no eran tuyos. El silencio guarda lo que la mente olvida. El presente que se ilumina con la ligereza. Ahora algo nuevo comienza a nacer. Percibe, el ambiente está más claro, la respiración está más ligera, la intuición parece más viva, el cuerpo descansa mejor. Los pensamientos se organizan, el flujo regresa.
Esto sucede porque liberaste aquello que estaba bloqueado. Abriste espacio, y donde hay espacio, el Tao trabaja. Es así como la prosperidad entra, es así como la energía circula, es así como la armonía regresa. Toda respuesta nace en el silencio, y tú ahora sabes escuchar. La travesía se cierra, pero el camino comienza. Lo que hicimos juntos no fue un ritual aislado, fue un realineamiento, una reconexión, un retorno a lo que es más simple y más verdadero. El Feng Shui no es solo organización del espacio, es organización del alma, es escucha profunda, es flujo. Y cuando tú vuelves a fluir, todo fluye contigo. Por eso recuerda, no purificaste objetos, purificaste historias. No moviste energía solo en la casa, moviste energía dentro de ti. Y eso es lo que realmente transforma destinos. Ahora la última respiración. Cierra los ojos por un instante. Respira profundamente. Siente tu cuerpo como montaña. Siente tu mente como lago. Siente tu corazón como río. Siente tu energía como viento. Siente tu casa como templo. Y permite que la síntesis toque lo que necesita ser tocado. El viento se llevó el peso y devolvió sabiduría. El agua siguió y se llevó lo que ya no servía. La tierra acogió lo que necesitaba descansar. El fuego iluminó lo que estaba olvidado. Y tú regresaste al flujo. Ahora sí, estamos listos para cerrar. Si esta jornada trajo paz a tu alma, escribe, yo sigo en armonía. Y para finalizar, dejo el cierre sagrado. El silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece.